Oye, pero está goteando. Seguimos con la talacha. No vamos aquí a echar cosas malas, pero no. Algo se me cayó del ojo. Amigos, esta es una cosa verdaderamente hermosa que existe nada más en México. Desde hace ya algo de tiempo, mi coche necesita algunos detalles. Así que tenía dos opciones: llamar al mecánico como normalmente yo haría en Rusia, o intentar hacer algo muy mexicano. Hacer las cosas yo misma, porque viviendo aquí en México me he dado cuenta de algo muy curioso. En México la gente sabe hacer de todo, así que decidí convertir esto en un pequeño reto. Intentar resolver esas cosas que requiere como haría un mexicano. Y mientras pasan este día de talacha conmigo, les platico de algunas de esas cosas en México que es muy fácil de conseguir y resolver, pero que en Rusia sería prácticamente imposible. Así que empezamos, amigos. Tengo que cerrar esto. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I'm good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are... Hola, buenas tardes. Días todavía. ¿Tendrá filtro de cabina para Vento 2015? Filtro de cabina para Vento. Sí, por favor. Luego, limpiador de aire acondicionado, así como en spray. Yo ese de por favor. No es en spray. Entonces ese no. Ese no, por favor. Pago y... Vale, gracias, Hola. Muchas gracias, Buen día. Muchas gracias. The game that you've been playing felt so real to me. I once believed that you could be my destiny. Una cosa que me sigue sorprendiendo muchísimo de aquí de México, incluso después de tantos años que he vivido aquí, es lo increíblemente fácil que es conseguir las cosas y también resolver las cosas de la vida cotidiana. Siento que los mexicanos ni siquiera como que les ponen atención porque pues están acostumbrados a eso, pero les puedo asegurar que en otros países, sobre todo en Europa, en Rusia, ese tipo de situaciones son mucho más difíciles y obviamente costosas. Por ejemplo, algo tan simple como arreglar coche en Rusia se puede volver mucho más complicado. Obviamente hay lugares donde arreglan coche, pero son unos talleres mucho más grandes. Por ejemplo, aquí en México ya sabemos que hay talleres de absolutamente todo, especializados en una sola cosa. Si necesitas una reparación del sistema eléctrico, hay un taller específicamente para eso. En Rusia, si no funciona, hay agencias bastante grandes donde puedes reparar todo ya en tu coche, pero obviamente te costará mucho más que aquí, y además la cantidad de talleres y la cantidad de agencias no es la misma. Aquí en cada colonia hay muchos de esos talleres y es lo que más me gusta, que tienes esa variedad para empezar. Segundo, pues que está mucho más económico y además puedes conseguir las piezas para tu coche y nada más pagar como mano de obra, y así todavía sale más económico. Hola, buenos días. Es esta. Una preguntita. Estoy buscando aceite sintético para transmisión manual de Vento 2015. Ok, de este lado ¿Sí? se lo checo, sí. Gracias. Esta es para hacer. Vale. Sí. Hola, buenos días. Esto. Gracias. Bueno, amigos, ya llegamos
a otro lugar. Vamos a recoger un desayunito porque se nos antojó demasiado una torta de chilaquiles. Ya saben que para la mañana es lo mejor. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes? Muy bien. Muy bien, señor. Estamos desmayados como siempre. No, ya se regresó. Ya se fue. Qué lástima. Sí, muy bonito, sí. Faltó como siempre. Se fue rapidísimo, pero ni modo. Le digo, ya múdate con nosotros. Ya. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias, cuídense. Bye. Ya llegamos a la casita. Vamos a comer rápido. Como teníamos muy poco tiempo, compramos para llevar. Y de hecho es una de esas cosas que les quería platicar, de la accesibilidad de las cosas. Amor, es tuyo. Porque en México, yo creo que todos los mexicanos están muy acostumbrados que toda la comida está súper accesible a cualquier hora del día. Pero en Rusia para nada es así. Ni hay tantos puestos en la calle. Los precios están más elevados, pero también casi no venden comida en la noche. No se puede salir a cenar algo rico, y me refiero a los tacos, obviamente. Allá hay puros restaurantes y la comida en general, salir a comer es un poquito más formal. Todo el mundo se acostumbra a comer nada más en la casa, es mucho más económico y normalmente es mucho más rico. En la calle nada más venden como un tipo de comida que es shawarma. Es como un tipo burrito con una carne que se hace como en un trompo parecido al pastor. Obviamente no tiene chile y sabe muy diferente, pero es más o menos la única comida que puedes encontrar, no en cualquier lugar, pero yo me acuerdo que cerca de nuestro metro sí vendían eso. Está perfecto en la mañana, una verdadera torta de chilaquiles, no como de esas que venden en la Condesa. No vamos aquí a echar cosas malas, pero recomiendo muchísimo este lugar. Ya lo hemos sacado en un video. La comida es 100% recomendable, de muy buena calidad y se ve que se esfuerzan un montón para sacar comida tan deliciosa. Además el servicio es como de primera. Y bueno, hablando de comida, también es un punto muy importante que en cualquier lugar puedes comprar fruta lavada y picada. También te facilita muchísimo todo el proceso de comer como que rápido en la calle y seguirte con tu rutina, porque ya saben, nunca hay tiempo de nada absolutamente. Así que nosotros también vamos a apurar a comer y empezamos ahora sí con la talacha. Bueno amigos, el primer pendiente que tenía este coche es cambiarle el aceite de la transmisión. Entonces es lo que estoy haciendo. Y mientras tanto les platico que el siguiente punto que era muy sorprendente para mí cuando yo vine era la cosa de gasolineras. Y lo que pasa es que en Rusia antes nunca había como una persona que te ayuda a cargar la gasolina. Tenías que bajar del coche, cargar la gasolina, ir a pagar. Ahorita ya se cambió un poquito la cosa. Ya hay una persona que te ayuda, digamos, a poner la pistola al tanque, pero de todas formas tienes que bajar e ir a pagar a una caja, etcétera. Entonces no es lo mismo. Y además, pues aquí te dan todo el servicio completo. Te lavan el parabrisas si lo necesitas. También te pueden poner aire a tus llantas. Eso jamás existe en Rusia. Eso de hecho tienes que hacerlo específicamente en un servicio de coches. Aquí es muchísimo más accesible, créanme. Y pues el siguiente punto, mientras estoy sacando un tornillo, es las farmacias. Lo que pasa es que aquí visitar a un doctor es mucho más fácil que en Rusia, porque aquí hay un doctor en cada farmacia. En muchas ocasiones el precio es súper económico, que te puede dar como una valoración bastante rápida, darte una receta del medicamento que necesitas, etc. ¡Ay! Oye, pero está goteando.
Bueno, ya salió el tornillo. Ya pusimos aquí un recipiente para que el aceite empiece a drenarse. Lo que les quería decir es que aquí en México es mucho más accesible ir a un doctor, sobre todo si tienes como una urgencia o si necesitas aplicar un medicamento, una inyección, etc. Este asunto yo siento que es mucho más accesible aquí en México. Bueno, acabo de quitar el tornillo de llenado y ahorita vamos a dejar vaciando el aceite. Para eso tengo que quitar otro tornillo de drenaje, pero ese está de este lado, entonces nos vamos a pasar como por acá. Ya voy a quitarlo con la mano. Miren quién vino. ¡Hola! Y bueno, mientras se está drenando el aceite, les platico que el siguiente punto muy importante es que aquí es mucho más sencillo abrir tu propio negocio, en sentido de que te abres una papelería, una tlapalería, algo que puedes vender casi en tu propia casa. Es muy sencillo, no tienes que tener millones de licencias, permisos, nada más abres tu garage, tu zaguán y puedes fácilmente vender cualquier cosa. El siguiente punto, aquí es muy fácil encontrar dónde puedes arreglar cualquier cosa, sea lavadora, licuadora, calzado, obviamente, cualquier cosilla puedes encontrar en cada barrio de la ciudad. No tienes por qué estar llamando al servicio especializado para arreglar ese tipo de cosas. Puedes ir donde tienen montones de lavadoras ya utilizadas, donde tienen piezas de cualquier lavadora, de cualquier marca. En Rusia es mucho más difícil porque tienes que llamar a un servicio que se especializa en reparar ese tipo de cosas. Créanme, aunque en México los mexicanos me imagino que ya están todos acostumbrados a ese tipo de cosas y sienten y piensan que es totalmente normal y común, en todo el mundo no es así. Aquí está, ni siquiera se parece a aceite, está bien negro. Pero bueno, ¿cómo creen que va a ser aceite después de como 200,000 kilómetros? Seguimos con la talacha. Amigos, si en este punto del video todavía no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse. Pongan clic en la campanita escogiendo todas las notificaciones y obviamente me ayudan un montón si hypean el video. Pongan like y obviamente el comentario. Muchas gracias. Amor, ¿tienes la matraca por ahí? No. Algo se me cayó de loco. Ya. Bueno amigos, ya llegó la hora de rellenar con aceite nuevo. No es ninguna promoción. Es el único de hecho que había sintético. Entonces vamos a llenar con una, seguro. Y tal vez le cabe un poquito de la otra. Según el manual le cabe como 1.7 litros. ¿Cuánto creen que estoy ahorrando aquí en el cambio del aceite? Es interesante saber, así que pónganme en los comentarios si hay algunos extranjeros que me están viendo. Me gustaría saber qué es lo que más les sorprendió de México cuando vinieron para acá, porque yo siento que los extranjeros son más susceptibles a ese tipo de cosas, porque los mexicanos ya tienen por hecho todos los beneficios que tienen, y uno de esos beneficios es obtener una licencia de conducir sin ningún examen, sin absolutamente nada. Son varias veces que ya me dieron mi licencia de conducir. De hecho, yo no sé conducir y me la dieron sin siquiera preguntar si sé conducir o no. Aquí recibir ese tipo de trámites es mucho más sencillo que en Rusia, eso les puedo asegurar. Pero bueno, creo que ya acabó la primera botella. Todo nuestro video hoy se basa en coche. Pero bueno, hablando de conducir, una de las cosas mucho más fáciles aquí que en Rusia, sobre todo en Moscú, buscar como un estacionamiento donde estacionarse. El paga por estacionamiento aquí es muchísimo más económico, sobre todo cuando no hay como un estacionamiento fijo. Hay bienes nada más les pagas por estacionarse, sino también como que te cuiden el coche mientras te vas. Y bueno, la segunda cosa que vamos a hacer es cambiar el filtro de cabina. Ahorita les muestro cómo quedó el viejo.
muy blanquito, bonito. Lo conseguimos en una refaccionaria, pero ya saben que en México, cuando necesitas algo muy específico, vas al centro porque ahí en cada calle se venden cosas diferentes. Por ejemplo, hay una calle especializada para vestidos de boda y de quinceañera. Hay otra calle que voy cuando puedo, no tan seguido, y venden todo para la fotografía, las cámaras, todo el equipo que puedes imaginar. Miren, ya salió el filtro, está así muy gris, o sea, lo podemos ver fácilmente la diferencia. Esto lo respiramos cuando prendemos el aire acondicionado. Ya está. Bueno, ya es última cosa de nuestro reto talachero el día de hoy. Vamos a limpiar el aire acondicionado, pero necesito leer las instrucciones. De hecho, no hay instrucciones. ¿Por afuera? Sí. Enciende el motor, enciende el aire acondicionado y ajuste la velocidad del ventilador al máximo. Con la configuración de recirculación activada. Cierre todas las ventanas. Retire la tapa, apunte lejos de la cara y presione hacia abajo. Salga del vehículo, cierre todas las puertas y espere 10 minutos. Una cosa que me súper sorprendió cuando vine aquí, de hecho estaba yo creo que en Oaxaca. Estaba buscando, no me acuerdo qué cosa. No puedo recordar ahora, pero el chiste es que todo el mundo me estaba diciendo, pues vete a la farmacia, ahí venden. Y se me hizo tan raro porque en Rusia, en las farmacias, pues venden nada más medicamentos o cosas que así como súper relacionados, ¿no? Así como jeringas, vendas y cosas así. Pero aquí en las farmacias puedes encontrar hasta cigarros, realmente. Y es una cosa muy, muy rara para mí, porque se supone que en la farmacia deben de vender cosas como saludables, pero allá puedes encontrar absolutamente de todo. Es una cosa rara, pero muy accesible. Pero bueno, hay que prender el aire al máximo. O sea, nada más le puncho, ¿o qué? No, creo que sí, pero ponlo allá. ¿Listo? Listo. Ya. Ya, corre. Tenía una cosa más que hacer hoy, lavar el coche. Como ven, está totalmente puerco. Pero ya no me dio tiempo. Creo que ya va a llover. Ya me dio muchísimo frío. No tiene caso lavarlo, obviamente, si va a llover. Pero hablando de lavar el coche, saben que en Rusia es mucho más complicado lavar un coche, ya que hay menos autolavados y sobre todo porque son mucho más grandes. Aquí puedes encontrar hasta en una casa, en un jardín, que abren los vecinos y que te lo laven. Es una cosa bastante curiosa, pero habla muchísimo de México y esa es la cosa bastante importante que les quiero decir. No hay tanta cosa burocrática aquí. Aunque los mexicanos piensan muy diferente, pero créanme, en otros países, sobre todo en Europa, ese tipo de cosas son casi imposibles de hacer. Tienes que hacer meses de presentar la documentación, de que te prueben que abres tu propio negocio, etc. Pero aquí es mucho más accesible. Bueno amigos, creo que ya acabamos con nuestra tarea el día de hoy. Y por último les quería decir una cosa, la que yo pienso que es la más importante. Y es tener dónde dormir y qué comer. Porque aquí en México ya saben que no importa si conoces a la persona o no. Todo el mundo al conocerte te está invitando a su propia casa, a que pases, a invitarte a algo de comer. Te dice que mi casa es tu casa, que es súper mexicano. Para nada es una cosa que, como piensan algunos extranjeros, que es totalmente falsa. Yo he visto en muchas ocasiones que se cumple esta frase, que te invitan de verdad a su propia casa y te ayudan con lo que sea. Esta es una cosa verdaderamente hermosa que existe nada más en México. Espero que me pongan en los comentarios. A lo mejor se me olvidaron, de hecho seguramente se me olvidaron algunas cosas que son accesibles aquí en otros países, ¿no? Sobre todo porque hay muchísimos de ustedes que viven en Estados Unidos. Así que bueno amigos, muchas gracias por acompañarme en esta jornada laboral talachera. Espero que la pasaron muy bien. Cuídense mucho como siempre, pórtense muy bien y nos vemos en el siguiente video.